Internacional es una agencia de Naciones Unidas. Sostenibilidad para nosotros es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Es el objetivo de producción y consumo responsable. Pero sostenibilidad no en abstracto, sostenibilidad en el comercio internacional. Somos el Centro de Comercio Internacional. Nuestro otro padre o madre es la Organización Mundial de Comercio. Lo que queremos con esta discusión es ver cómo nos movemos de un comercio sin adjetivos a un comercio bueno. A un comercio que sea más sensible con el hecho de que tenemos recursos limitados en nuestro planeta. El contexto es propicio para esta discusión, pero tenemos que asegurarnos que en una discusión sobre sostenibilidad incluimos a todos los elementos en la cadena de producción. Tenemos que asegurarnos que incluimos a las grandes empresas, pero también incluimos a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que asegurarnos que introducimos a los productores, pero también conectamos esta discusión con los consumidores, porque al fin y al cabo, al final de la cadena hay siempre un consumidor. Y creemos que tenemos que hacerlo con útiles que hagan replicables buenas experiencias, buenos métodos, buenas prácticas en cualquier parte del mundo. Esta discusión es precisamente sobre esto, con actores de toda la cadena de producción, con actores que apoyan al Centro de Comercio Internacional, pero más importante, apoyan el tema de la sostenibilidad en el comercio, Alemania y Suiza, con experiencias de esta región, de Colombia, de Perú, de Chile. Lo que queremos es demostrar que la sostenibilidad no es necesariamente solo un concepto abstracto, sino que podemos y vemos en la práctica ejemplos concretos de cómo asegurarnos que hay un comercio que es más sensible, como digo, con estas preocupaciones medioambientales, sociales y de inclusión. Para ello, nosotros, el Centro de Comercio Internacional, somos un coadyuvante, somos un poco la cola, el pegamento que une todas estas piezas, y lo que nosotros hemos querido hacer en esta discusión, sobre todo, es presentar la discusión de sostenibilidad por medio de un útil, una herramienta que lanzamos hoy en español. Queremos hacerlo acá en Argentina en el contexto de la ministerial. Es un mapa de sostenibilidad, lo llamamos mapa de sostenibilidad, Sustainability Map. Lo que busca es dar una herramienta a todos los actores en la cadena de valor para que todos ellos puedan contribuir a la discusión sobre sostenibilidad, pero más importante, a hacerla una realidad sobre el terreno. Yo termino aquí mis palabras introductorias. Gracias a los panelistas, primero de todo, por acompañarnos hoy. Gracias, Dominique y Mónica, por participar con nosotros. Yo voy a pasarle la palabra, el micro, ahora a Dominique. Y a partir de ahora, los que saben van a contaros todo lo que tenéis que saber, todo lo que tenéis que aprender, y si hay algo sobre lo que no estéis de acuerdo, por favor, nos lo decís para que lo mejoremos. Muchas gracias. Muy bien. Thank you. It's really a pleasure to be here today and to be able to talk a bit about our German understanding about sustainability in trade. And over these last 2 days, I've had quite a lot of talks with participants in the other building, high-ranking participants, asking me whether we'd really believe that trade is about development. And partially telling me, well, the Africans are expecting too much on the development agenda to come out of this trade negotiation. I think sustainability is the link between the two. And we are all, by the SDG agenda, requested to be sustainable in all our undertakings. And if we organize trade sustainably, then automatically development will happen. So therefore there's no contradiction. It's not development against free trade. The thing is, and that's my minister's mantra, he mentions all the time, we have to move from free trade to fair trade. And what does fair trade in this respect means? Fair trade means that we need to offer inclusive opportunities to all countries as well as to all members of society to benefit from trade. It also means that we need to upgrade, you mentioned it, Arantxa, the social and environmental standards, the labor standards, and we are doing a lot
about this. Sorry if I take the German examples, but those are the ones I'm most familiar with. I'm sure there are lots of things in other parts of the world going on as well. Our analysis is that if you just have the free trade agreements in place, if you just have the legal framework in place, well, trade will happen, but it will not necessarily translate into a well-being of larger parts of the populations in the developing countries that are better included in the international supply chains. So what we also need is that there's more investment. So how can we garner that investment? The G20's initiative to foster the compacts with Africa, to talk to the African heads of states and tell them, well, the intelligence we get from the business community is you would need this and that reform to undertake in order for more investment to happen, and not just international investment, also local investment. Without that investment, it's difficult to produce goods which then afterwards can be exported. Second thing is, well, if you have goods that you have produced, you will also need a customs system. You need the, let's say, real entrance, not the legal entrance, but the real entrance into your markets, for which you need a customs system. And if the customs system is dysfunctional, you won't be able to touch your target markets. So we need to also talk to our partner countries, what can we do about the customs system? What can we do about the non-tariff trade barriers? In Nairobi, we have launched the Global Alliance for Trade Facilitation. That's something where, again, we talk to the business sector and ask them, what's, from your point of view, especially the logistics people, what's, from your point of view, the main trade obstacles, the non-tariff barriers? And then again, we go back to the partner countries and tell them, well, maybe you should tackle this or that, and we can be of assistance. And even our private sector is ready to join forces, to jump in and to also foster this reform, because they, in the end, will benefit from it. Finally, you also need, let's say, the technical entrance into your target markets. And I know, talking about the European Union, how sophisticated our technical system is, what we are requiring from products, which technical standards they have to fulfill in order to be allowed into our markets. So free trade agreements won't help you if you don't have an industry that's capable to achieve these standards. That's a question of quality infrastructure. There as well, we need to do a lot more. And then, well, the final and maybe most important cornerstone, which I mentioned at the beginning, the social sustainability of the supply chains, fair wages, factory buildings that do not collapse over the heads of the workers, like in Rana Plaza a few years ago, where more than 1,000 people died. So these are the standards, these are the sustainability standards, which we need to check all the time. And we have, from Germany, we have an intensive cooperation with ITC, tapping into the database that they have, also to allow us to better evaluate what labels are worth. We have so many labels for the garment industry alone, and we are doing a lot with the garment industry in Germany. We have more than 20 labels, and there are lots of greenwashing labels among these 20. So we need the intelligence. How sustainable are the products that are labeled with these labels? So we do that for the garment industry. We have created a garment alliance where we try to also encourage our German industry, our wholesalers and everybody to go for those producers who are implementing the highest sustainability standards. We're doing the same with coffee, with cocoa, with cotton, with many other products. And I think that's the way to move forward in order to really make this leap from the fair trade to the free trade, and especially if from the free trade to the fair trade, and especially if free trade is stuck a bit, we can put all the more emphasis on the fairness of trade. And that's what we are here for as a Development Cooperation Ministry, to foster this a bit and also tell some success stories of what we have undertaken in the past and where we want to move in the future. Thank you very much. Okay. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra sesión de mapa de sustentabilidad que tiene el objetivo de desarrollo, de innovación y construcción de cadenas de valor inclusivas, como bien nos decían en la introducción. Before we start, just to mention that this will be a Spanish session, so if anybody needs to translation, in the front desk it's available this service. Okay?
Quiero agradecer al ITC especialmente por convocarme como moderadora en esta sesión. Y bueno, mi nombre es Roxana Sarabia, yo soy coordinadora regional de trazabilidad para GC1. GC1 es una organización global de desarrollo de estándares y por un acuerdo entre nuestra oficina global de Bruselas con la Organización de Naciones Unidas, hemos firmado este acuerdo y las organizaciones miembros, como es GC1 Argentina, trabajamos en conjunto con el ITC en desarrollar, en implementar y colaborar con cada una de las cadenas y con los actores de cada cadena de valor en la implementación de esta herramienta, ¿no? Que creemos que es muy importante para justamente ayudar a integrar todas las cadenas de valor. La sesión se va a enfocar especialmente en el desarrollo del comercio sostenible, en la inclusión de todos los actores de todas las cadenas productivas y cadenas internacionales. Es importante destacar que estos actores incluyen desde pequeños agricultores, medianas empresas, pymes, y también las grandes empresas, así como gobiernos, porque lo importante es ver cómo se integra y cómo cada uno va aportando la información que se necesita y el desarrollo sostenible de cada uno para formar estas cadenas. Además, ustedes saben que hoy el ITC está lanzando esta herramienta que mencionaba la señora Arantxa González, que es una herramienta online pública de acceso gratuito que permite conectar a todas las empresas a nivel mundial. Y además permite acceso a tener una gran variedad de información respecto a las demandas que existen de trazabilidad, de comercio sustentable y demanda de productos. De esta forma, permite a las empresas, a los gobiernos, a tener información en cómo se está desarrollando las cadenas, cuáles son los requerimientos a los que se tienen que enfrentar las distintas empresas, como decía antes, desde pequeños agricultores, medianas, pymes, grandes empresas, gobiernos, ¿sí? Y formando de alguna forma un marketplace virtual, donde un comprador puede ingresar, especificar su zona o la zona en la que está o la zona desde donde quiere conseguir un determinado producto y ver cuál es la oferta del mercado a nivel internacional para poder acceder a estos productos. Es una herramienta realmente innovadora, ¿no? Porque permite un acceso digital a veces comunidades donde no es tan fácil llegar y donde es muy importante el trabajo que vamos a hacer o que se va a hacer y que nos van a contar los panelistas en cómo dar soporte a todas estas distintos actores para poder cumplir con los requerimientos de trazabilidad y sustentabilidad. Por eso la idea es escuchar hoy a los panelistas que han tenido experiencias pilotos en la implementación de esta herramienta y también trabajan de forma muy cercana con el desarrollo de comunidades. Ellos van a presentar casos específicos de Latinoamérica, ¿sí? Donde se han abordado diferentes problemáticas en cuanto a trazabilidad, ineficiencias del mercado y la necesidad de creación de capacidades técnicas, ¿no? Como una realidad. ¿Para qué? Para armonizar todos estos requerimientos de estándares voluntarios que se piden de sustentabilidad y de trazabilidad, con el objetivo de hacer el comercio sustentable una norma. Creo que eso es lo principal. Así que bueno, vamos a ir escuchando a los panelistas. Primero voy a presentar a la señora Paulina Nasal Aranda, que es la directora general de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Bienvenida, Paulina. Ella nos va a mostrar de qué manera las políticas públicas pueden impulsar prácticas sostenibles en el sector privado. Luego la señora Silvia Esperac, directora de la Oficina Comercial del Perú en Buenos Aires, Argentina. Es una oficina dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR,
y ella nos contará sobre la experiencia en la promoción de exportaciones en términos de afrontar crecientes demandas de productos sustentables y las oportunidades y desafíos de las pymes en el Perú. ¿Sí? El señor Rafael Flores, aquí a mi izquierda, de la Oficina Colombiana de GS1, es colaborador del proyecto de lineamientos básicos para el caso de cacao sostenible y nos va a contar también su experiencia en términos de importancia y desafíos que ha tenido que enfrentar el sector para implementar la herramienta del Sustainability Map, justamente. El señor Jorge Pasos, director de Tropical Argentina, es una pyme argentina que exporta frutas y verduras hacia todos los mercados internacionales y nos contará sobre la importancia de la sustentabilidad y trazabilidad en el mercado de alimentos para poder mantener los mercados. Y luego el señor Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, que nos dará una perspectiva de los pequeños productores que representa su asociación y de qué manera ellos enfrentan estas nuevas demandas de productos sostenibles y trazables y cómo las empresas pueden lograr estos objetivos, ¿no? Así que me gustaría comenzar con Paulina, si puede ser, un poco para entender cuáles son las tendencias globales a las que se enfrentan los mercados de destinos, cuáles son esas demandas que la Direcon ve que deben enfrentar las empresas. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy contentos de poder aportar un poquito con la experiencia que ha tenido nuestro país, y en particular la Dirección Económica, que es el equivalente al Ministerio de Comercio de muchos de los países aquí presentes. Y nosotros vemos también una parte de la cadena. Este ministerio está encargado no solamente de las negociaciones, de los acuerdos comerciales, sino también de participar en los foros internacionales, y es por ello que estamos participando, obviamente, acá en la conferencia ministerial de la OMC, pero también tenemos una oficina de promoción de exportaciones ProChile, que es la encargada de apoyar a nuestros exportadores a posicionarse mucho mejor en los mercados de destino internacional. Y en esa línea, evidentemente, el tema que nos convoca hoy para nosotros es sumamente relevante, porque vemos que crecientemente nosotros hacemos de manera constante evaluaciones de mercado para apoyar justamente a nuestros exportadores a ingresar a los distintos mercados, y estamos viendo evaluación de tendencias, cuáles son las tendencias, qué es lo que demandan los mercados en la actualidad para que puedan ellos posicionarse de mejor manera. Y ahí se ve que los criterios de sustentabilidad es impresionante cómo ha aumentado esta demanda, y ya más que un elemento de competitividad, yo creo que es una necesidad que tenemos nosotros como gobierno, también responsabilidad de transmitir a nuestros operadores comerciales respecto de la importancia no solamente para facilitarle la entrada a nuevos mercados, sino que para permanecer en los mercados donde ya estamos bastante más posicionados. Uno ve crecientemente aspectos como el ecodiseño, como la huella de carbono, como eficiencia energética y todos los aspectos sociales relacionados a todo el proceso productivo. Estamos hablando de una producción responsable, estamos hablando de criterios laborales, de aspectos medioambientales que son finalmente lo que redundan es cómo la empresa se responsabiliza de la cadena productiva respecto a los costos que tiene asociado para toda la comunidad internacional. Por eso que la promoción de exportaciones, que es ProChile en nuestro caso, hicimos, por ejemplo, desarrollamos una herramienta, un estudio de cuáles son justamente lo que tú me preguntas, cuáles son los criterios de sustentabilidad, cuáles son estas tendencias de sustentabilidad en los mercados internacionales, y ahí aparecen varios: cambio climático, disminución de huella de carbono, de huella hídrica, disminución de residuos. Aparecen también los derechos humanos, la responsabilidad social empresarial y los objetivos de desarrollo sustentable. Esas son como las principales tendencias que nos aparecen en los estudios, en este estudio que nosotros realizamos de tendencia. Y yo creo que la respuesta se podría replicar aquí, porque de estos últimos que yo mencioné, si yo preguntara aquí cuál de todos ellos es el que más creen que es el que más se repitió,
¿cuál creen que es el que más se repitió entre consumo, producción sustentable, disminución de huella, disminución de residuos, cambio climático, derechos humanos? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el que más la gente le sale? ¿No? Cambio climático. Cambio climático definitivamente el que aparece, así como... Y si bien es cierto, todos tienen igual de importancia, es relevante que aparezca ya el cambio climático como un issue tan transversal y esto sale en una encuesta tanto a empresas como a los consumidores. Y ahí nosotros tenemos la obligación de adaptar y mitigar los impactos que tiene el cambio climático en el actuar de las empresas. Y aquí también cobra relevancia la cooperación internacional, que nosotros también tenemos mucho, y los trabajos que podemos hacer entre gobiernos para tratar de apoyar a nuestros exportadores en una producción sustentable. Hicimos un trabajo piloto, por ejemplo, con México, en la cual tratamos de apoyar a distintas pequeñas empresas en la medición de la huella de carbono en sectores específicos de la economía. Entonces, ese tipo de trabajo se pueden hacer para ir sociabilizando más los aspectos de sustentabilidad en la cadena global de valor. Y por ello nos parece doblemente relevante lo que estamos lanzando hoy día, este mapa de sustentabilidad, esta plataforma que me imagino que vamos a hablar un poquito más adelante, sobre todo porque también aquí hay un desafío como gobierno doble para las pequeñas y medianas empresas respecto de cómo se incorporan y los costos asociados. Nosotros también, y para no extenderme mucho, nosotros como Dirección de Promoción de Exportaciones lo que hacemos, concursamos muchos recursos para que las empresas puedan exportar mejor sus productos. Y tuvimos una discusión hace muy poco respecto de si le poníamos para que ganaran más puntos para poder ganarse estos recursos, si incluíamos un criterio de sustentabilidad en la producción. Y hubo un debate grande y al final decidimos no implementarlo este año sin una capacitación y difusión previa, porque incorporar el aspecto de sustentabilidad para las pequeñas y medianas empresas salió que las puede matar, las puede liquidar en el corto plazo. Entonces es ahí que el rol de los gobiernos es sumamente relevante. Claro. Lo dejo hasta ahí por ahora. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Me gustaría preguntarle al señor Gabriel Amaro, porque representa a una comunidad de pequeños productores, y entonces, ¿cómo estas demandas se ven reflejadas en los productos que exportan y cómo las asumen? Muchas gracias por la invitación. Represento pequeños, medianos y grandes también, ¿no? Como en la mayoría de nuestros países, la mayoría de empresas son pequeñas, pero hay todo un mix de empresas. Estas pequeñas empresas van creciendo, hay pocas medianas y hay menos grandes, ¿no? Pero tenemos todas las cadenas dentro de nuestros asociados. En nuestro país, en el Perú, somos un país minero por excelencia, pero también somos un país agrícola. Y de hace pocos años hay un subsector dentro de la agricultura peruana que es el que viene creciendo a pasos agigantados y que es un sector que ha crecido con las tendencias del mercado. La agricultura y nuestra agroexportación peruana está íntimamente ligada a la tendencia del mercado y a lo que pide el consumidor, ¿no? Y esto se da porque no solamente en países desarrollados que tienen un alto ingreso per cápita, los ciudadanos o un gran porcentaje de clase media, sino yo creo que en la mayoría de países hoy en día, porque hay dos situaciones que han hecho cambiar esta forma de pensar de los consumidores. Una es la globalización y el otro aspecto importante es la información a través del Internet. Entonces los consumidores ya pueden expresar libremente, conocer qué está pasando en todas partes del mundo respecto a lo que quieren hacer. Y los consumidores lo que dicen es que queremos un mundo más limpio, un mundo mejor, una industria más sostenible y queremos alimentarnos mejor. Dentro del Perú, en la agricultura, que tenía productos tradicionales normalmente, surgió un nuevo subsector que es el que está creciendo de manera importante, que es el subsector de frutas y hortalizas frescas y procesadas. Este sector por naturaleza ha crecido con esas tendencias en el Perú, por un lado. Y por otro lado, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero lo que maneja esta industria es un ser vivo, o sea, una planta. Y este fruto, producto de una transformación que se da con la tierra, con el agua y los nutrientes, tenemos que llevarlo a las mesas de consumidores en países tan lejanos del nuestro, en Europa, Asia, Norteamérica u otros países del orbe, con las mismas características,
como recién extraído del árbol. Esto es todo un arte. Para lograr esto con un ser vivo hay que ser una empresa sostenible. Y por otro lado tienes que cuidar los recursos que utilizas. En el Perú hemos desarrollado esta industria, estamos todavía empezando, pero este año, el año pasado hemos crecido como agroexportación en promedio 10%, este año esperamos crecer igual. En el subsector frutas y hortalizas hemos crecido más de 20% hasta la fecha, este año. Para lograr esto tienes que tener buenas prácticas agrícolas y tienes que tener buenas prácticas no solamente en la producción en el campo, sino también en el tema social, en el aspecto laboral y de cuidado del medio ambiente. Ahora, todo esto es un conjunto de estándares que obligan al productor, ya sea pequeño productor o un empresario mediano o grande, a incorporarla dentro de sus procesos, ¿no? Esta industria también es una industria amigable con el medio ambiente porque permite degradar menos el suelo, permite proteger los mantos acuíferos por el circuito del agua, y tercero, ayuda también a capturar gases de efecto invernadero. Por otro lado, se desarrolla en zonas rurales donde en el Perú había extrema pobreza y ha logrado ayudar con esta industria a que disminuya en los últimos años de manera drástica la extrema pobreza y la pobreza, sobre todo en la costa, ¿no? Paradójicamente, en la costa peruana es una costa desértica, donde no había agua. El Perú tiene grandes cantidades de agua, pero se van hacia el Atlántico. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer en un trabajo conjunto de buenas políticas públicas y de un sector privado consciente y que empuja la buena política pública y ayuda a que ésta sea permanente en el tiempo, a pesar de los cambios de los gobiernos? Es que se desarrollen proyectos, por ejemplo, en nuestro país de infraestructura hidráulica que trae agua de zonas peruanas donde hay un montón y abundancia de agua, a zonas desérticas. Y hemos desarrollado una industria donde hay muchísimos pequeños productores que se han integrado a la cadena agroexportadora y se han convertido extensiones inmensas de desiertos en zonas verdes, ¿no? Generando progreso para las personas que antes estaban en la extrema pobreza, generando empleo decente y empleo con todos los derechos legales y formales. Entonces, son maneras en donde la industria, con una buena política pública y orientada hacia un mercado que te exige ser más eficiente en diferentes ambientes, puede generar riqueza y puede generar desarrollo en zonas rurales, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante por el desarrollo que termina logrando, ¿no? Y la intervención y la colaboración también del país para lograr ese desarrollo. Hablamos de sustentabilidad, pero me gustaría también preguntarle a Rafael Flores ¿qué tendencias de trazabilidad han observado ustedes también en cuanto a las demandas de otros mercados para los productos? Gracias, Rosana, y gracias a Arantxa y a todo el equipo de ITC por la invitación. Para contestar tu pregunta, lo primero que yo quisiera decir es dos cosas. Nosotros venimos trabajando con ITC en los últimos 2 años, desarrollando toda una iniciativa para implementar, más que para implementar, para usar esta herramienta en beneficio sobre todo de las más pequeñas unidades agrícolas del país. Y lo otro, para poder contextualizar el tema de la trazabilidad, Rosana, hay que entender un poco quiénes somos nosotros. Lógica es una organización creada para trabajar por lo que se llama las cadenas de valor o los supply chain, que nosotros llamamos redes de valor. Y creemos que la eficiencia y la sostenibilidad de las redes de valor en todos los sectores económicos se consigue con base en 3 elementos fundamentales. Un trabajo colaborativo de clientes y proveedores, independientemente de su tamaño, la implementación de mejores prácticas logísticas
y el uso de estándares internacionales que, por ejemplo, facilitan o permiten el uso de este tipo de herramientas. Eso es lo que Lógica hace. Y trabajamos con 14 sectores económicos distintos. Hace 3 años comenzamos a trabajar, no somos expertos, pero hace 3 años comenzamos a trabajar con lo que se llama el sector agrícola. Y comenzamos a trabajar hace 3 años porque, como ustedes saben, la situación económica y social de Colombia ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos a raíz del proceso de finalmente acabar con el conflicto que tuvimos durante más de 50 años. Y eso ha abierto un escenario de posibilidades muy diferente, específicamente para el sector agrícola. Tenemos, digamos, 3 patas en este trabajo. Nuestro convenio con ITC, un convenio con el Ministerio de Agricultura y un trabajo de investigación que estamos desarrollando de manera muy incipiente en lo que se llama la logística de la primera milla. Hoy todo el mundo habla de la logística de última milla por el desarrollo del comercio electrónico y cómo llevar los productos a las casas, etcétera, etcétera. Pero en la agricultura y el comercio de productos agrícolas es un porcentaje muy, muy grande del comercio mundial y sobre todo el consumo interno en los distintos países, comienza con lo que se llama la primera milla. ¿Qué pasa de la producción al primer comercializador? Y es un reto gigante. En economías emergentes como la nuestra prácticamente no existe información sobre el particular. Y el reto es muy grande porque en el caso nuestro, desconozco otros países, en Colombia existen, de acuerdo al Ministerio, entre 3 y 4 millones de unidades productivas en el campo. El 95% de esas unidades son muy pequeñas. Que las trabaja quien vive en la tierra o el dueño de la tierra. Y para lograr soluciones eficientes allí hay que inventarnos las cosas. Entonces Lógica comenzó a hacer un trabajo de investigación pionero. Estamos trabajando ahorita con el apoyo del gobierno holandés en una primera investigación para averiguar por qué se pierde un porcentaje muy grande del plátano y el banano antes de llegar a los puertos. A pesar de que la zona bananera más importante, las más importantes en Colombia están al lado de los puertos. Pero ¿qué pasa con la logística de eso? Porque se pierde mucho más del 10 o 15%. Y eso económicamente significa un reto económico gigante. Ese es un primer tema. Estamos comenzando a hacer investigación, pero necesitamos muchos más recursos e iniciativas para poder profundizar. Hicimos la caracterización de 6 de las 15 cadenas productivas que escogió el Ministerio de Agricultura en Colombia para trabajar en este ejercicio. Esa es la primera actividad. Hay 2 actividades adicionales y es el apoyo sobre todo a los pequeños. Entonces, nuestra organización, con el apoyo de nuestros miembros, ha iniciado una iniciativa de capacitar a esa gente que es a esos 3 millones de unidades productivas pequeñas. Y capacitar a esas personas en términos de logística y en términos de estándares es todo un reto gigante. Para ello hemos hecho varias cosas. Desarrollamos una herramienta virtual que hoy en día ha sido utilizada por 20.000 pequeños agricultores usando Internet, cosa que es una sorpresa muy grande. Que haya tantos miles de agricultores en los sitios más apartados del país, pero que tienen la capacidad de acceder a Internet para poder capacitarse. Y hemos hecho un esfuerzo muy grande de también formar presencialmente a estas personas en donde viven, en las poblaciones más pequeñas y más alejadas del país. Y ahí vamos en unas 3.500 personas formadas este año. Y finalmente, el otro gran esfuerzo es facilitarle a todas estas personas el acceso a estándares internacionales, sobre todo de identificación, para que puedan utilizar la herramienta de ITC. Ahí vamos en un esfuerzo pionero identificando aproximadamente 120.000 pequeños productores, de los cuales hay unos miles, yo no sé, a lo mejor conoce la cifra mejor que yo, que ya están involucrados en la herramienta de ITC, y con toda su información, etcétera, etcétera, para acercarlos a la demanda mundial de alimentos. Y lo que esperamos es pues, continuar esta tarea.
Ahora, cuando uno mira el tamaño del reto, el reto es gigantesco. Y nosotros creemos que es solamente posible abordarlo si unimos recursos de muchas organizaciones, tanto a nivel local como a nivel internacional, para generar los recursos que se requieren y poder avanzar en el tema, sobre todo en el tema de logística de primera milla. Es un tema absolutamente fundamental si queremos, porque esas personas pueden tener certificaciones de sostenibilidad, certificaciones de trazabilidad, todo lo que queramos. Pero si no solucionamos la logística de primera milla, su probabilidad de llegar con productos en condiciones competitivas al mercado mundial se reducen de manera muy dramática. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo gigante y es lo que más le interesa a nuestra organización Lógica. Me lleva también a preguntarle a Jorge Pasos qué desafíos enfrenta una pequeña empresa como Tropical Argentina y también escuchando la experiencia que nos contaba Rafael de Colombia, ¿no? Bueno, buenas tardes, agradecido por la presencia, ITC, Arantxa también, por la convocatoria. Tropical Argentina es una empresa familiar de tercera generación y los desafíos que se nos presentan están estrictamente vinculados tal vez a la demanda del mercado. Una compañía que articula entre la oferta y la demanda, es decir, no somos productores, sino que somos comercializadores de los productos y articulamos con el mercado, nos obliga, en el caso de las exportaciones, dependiendo el mercado y el destinatario, a adaptarnos a las normativas y a los estándares de calidad y exigencia que tienen. Estamos atravesados en las exportaciones por algo más de 11 complejos agroproductivos, digamos, de exportación, lo cual nos lleva como empresa a hacer un esfuerzo adicional en algunos sectores donde logran competitividad para poder exportar, porque es cierto que hay otros productos, en el caso de las frutas, si bien la Argentina es más conocida tal vez por la exportación extensiva de sus granos, no así en la fruticultura, donde son en algunos casos pequeñas o medianas parcelas que hacen que tengan que ser competitivos a la hora de exportar. Y el mercado pone sus exigencias. Tal vez en todos estos años transitamos desde de trabajar con los límites máximos de residuos hasta poder tener un control absoluto en esa cadena de valor para que el producto llegue al mercado sin dificultades. Pero es verdad que toda vez que nos acercamos al mercado pareciera que la línea se corre y más esfuerzo tenemos que hacer. Pero esto hace que el esfuerzo recaiga sobre el productor. Esto también hay que decirlo. Tal vez eso empieza a generar más distancia entre la exigencia del mercado, que demanda determinado tipo de producto con determinada trazabilidad sustentable, y por otro lado, el pequeño productor que hace el esfuerzo. Y el recurso, en definitiva, no es infinito, por cierto, es más bien finito. Y esto nos obliga a nosotros a ajustar todos los detalles, no solamente por la asistencia técnica, sino por adaptarnos a los estándares del mercado. Para entrar en Tesco, en Costco, en Walmart, en World Food Market, nos llevan, cada uno no solo participan con su norma, iniciaron con sus normas internacionales, sino que después cada uno fue agregando otras normas específicas para su mercado. Y este es un desafío enorme para una pyme y que tenga que articular con los productores, donde tendremos que llevar adelante mucha información, mucha carga de información, en lugares que a veces son distantes, lejanos. El acceso a cargar información no siempre resulta sencillo para poder subir un libro de bitácora de uso, del uso de las aplicaciones que se hizo. No obstante ello, si estamos en el mercado es porque lo estamos intentando, nos falta mucho, pero lo intentamos y lo hacemos todos los días con mucho esfuerzo y dedicación. Y creo que el mérito hay que ponérselo a los productores que confían en nosotros, que nos permiten que lo acompañemos, que le mostremos que hay un camino, hay una salida, y esperemos que el mercado lo reconozca. Yo creo que nosotros apuntamos, obviamente, en ese
porque trabajamos tanto productos de importación como exportación, buscamos llegar a todos los mercados. Actuamos en 3 continentes distintos en este momento, pero con las frutas que tiene la Argentina, donde es competitiva, y también donde Tropical Argentina también se provee de fruta, digamos, de la región, que hace que quienes vivimos y consumimos en este país también tengamos, por supuesto, los placeres de recibir un buen producto y conocer la trazabilidad. Creo, para redondear la idea, digo que la exigencia está puesta en el mercado, que cada vez exige más, y creo que la generación que viene por detrás es la que ya nos obliga, digamos, la necesidad nos obliga a repensar nuestra forma de trabajo y buscar de que esos productos tengan una trazabilidad, un conocimiento. El consumidor quiere saber en qué ambiente, con qué recursos se hizo, con qué esfuerzo para poder comprar ese producto. En definitiva, como empresa PYME, es un gran desafío. Queremos alcanzar, ojalá si fuera, las metas del ODC, digamos, en el capítulo 17, pero créanme que es mucho el esfuerzo y nos falta mucho para lograrlo. Son bastantes los desafíos muchos a lograr. Me gustaría también ver cuál es la experiencia que nos puede compartir Silvia desde Perú, ¿no? Esos desafíos y cómo los van enfrentando. Bueno, primero que todo quiero agradecer en nombre del Ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferreiros, la invitación del CCI, y nos comprometemos a difundir la plataforma que nos parece sumamente útil y que ahora va a estar en español y que también va a poder llegar mejor digamos, a las empresas, ¿no? Nosotros coincidimos con Paulina en las tendencias globales que está afrontando la empresa, el gobierno. Creemos definitivamente que la principal tendencia global que observamos es el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, y cómo, digamos, crecemos y superamos esta tensión entre crecimiento y desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, para ello se hace un trabajo público-privado bastante interesante en Perú. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene a su cargo la Comisión de Promoción de Exportaciones del Perú, que sería el equivalente a ProChile, y prueba de este trabajo coordinado es que en ese directorio la mitad de sus representantes son públicos y la mitad son privados, ¿no? De tal manera de que ahí concretamos cómo podemos coordinar estas estrategias de mediano y largo plazo. Trabajamos de la mano con los gremios. Los planes son, digamos, primero desarrollados de manera inicial por la parte pública, por todas estas organizaciones, y aterrizamos este plan con el sector privado, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, así como Chile los pone concursables, nosotros lo hacemos de manera coordinada público-privado, y por ello, para reforzar esta institucionalidad, ¿no? Tenemos desde el 2003 hasta el 2013, tuvimos un plan estratégico exportador que se denomina PENS, ¿no? Y que ahora ha sido renovado hasta el 2025, ¿no? Con el apoyo del Banco Mundial y de la participación de toda la sociedad, ¿no? Donde ahí trazamos y consideramos y nos comprometemos tanto con la sustentabilidad, que tenemos uno de los pilares de este PENS, ¿no? Que habla de desarrollar una oferta diversificada, competitiva y sostenible, ¿no? Y eso lo vamos, digamos, aterrizando o concretando, ¿no? A través de instrumentos y programas para poder ir, digamos, no solamente que quede en plan, sino ejecutar actividades, líneas de acción y poder trabajar con las empresas. A nivel, entonces, institucional, trabajamos este plan y también, digamos, en un temas específicos de biocomercio. También hemos desarrollado una estrategia nacional de biocomercio, ¿no? Donde también hemos recibido apoyo de Naciones Unidas, de la cooperación alemana, suiza, y hemos podido determinar una estrategia nacional de biocomercio, que también fue consultada digamos, con el empresariado, ¿no? Entonces, a través de esta institucionalidad vamos desarrollando líneas de acción para poder, digamos, concretar la sustentabilidad. Tenemos ejemplos, por ejemplo, con el CCI, en el año 2011 se hizo un diagnóstico
se identificó empresas. Estas empresas estaban ligadas a 10.000 productores. Ellos identificaron que el principal desafío que tenían que afrontar es la asistencia técnica, ¿no? Se trabajó con ellos la asistencia técnica y hemos identificado 36 productos relacionados con la biodiversidad, ¿no? Nosotros somos un país biodiverso, con diferentes climas, con diferentes actitudes para ser un país mega diverso. Y a través de esta capacitación pudimos lograr que ellos incrementaran su nivel de exportación, ¿no? Y beneficiaran, por tanto, a toda la comunidad asociada a ellos. Actualmente, digamos, con estos 36 productos priorizados, estamos exportando ya 360 millones de dólares y esperamos crecer año a año, digamos, con todo este, digamos, soporte institucional para crecer de manera sostenible, ¿no? Y otro tema interesante también, por ejemplo, es en este trabajo público-privado en el sector de frutas, que me imagino Gabriel lo va a explicar mejor, es el consorcio de productores de fruta, ¿no? Que es un ejemplo práctico, ¿no? De cómo a través de la asociatividad, ¿no? De productores medianos, grandes, ayudan a los pequeños con la asistencia técnica para poder afrontar todos estos desafíos y estándares que te pide el mercado internacional. Claro, sí, sí, justamente eso, ¿no? Porque vemos cuáles son las tendencias, cuáles han sido los desafíos y la pregunta ahora se enfocaría en esto, en qué soporte le dan, por ejemplo, ustedes, Gabriel, desde la asociación a las pequeñas empresas. Comentaste de un crecimiento de obras de infraestructura hidráulica, ¿cómo se trabaja eso? Sí, aparte del trabajo, como bien lo explicó Silvia, público-privado que hacemos con diversos ministerios e instituciones públicas, para promocionar las exportaciones o para incidir en aquellas brechas que tenemos como país. AGAP es un gremio de gremios, es un gremio que tiene como asociados 7 gremios. Cada gremio representa un producto, un cultivo. Por ejemplo, está IPE, que son los espárragos. Perú es número 1 en exportaciones de espárragos en el mundo. Está Provit de uvas, o está Progranada, la fruta granada, y así cada uno de los productos, arándanos, proarándanos, o APEM, que es el de mangos, entre otros, ¿no? A través de cada uno de nuestros asociados, nosotros damos cursos, o sea, nuestros asociados dan cursos en diferentes regiones del país productoras, de técnicas de buenas prácticas agrícolas, de temas de plagas, por ejemplo, cómo combatir plagas con insectos benéficos, por ejemplo, ¿no? Para cultivos orgánicos. Esto ya no solamente lo hacen las grandes empresas, sino lo hacen ya pequeñas empresas y diversas, tienen medianas o pequeñas, tienen algunos laboratorios en donde inclusive dan algunos servicios a otros productores. Acercan detalles técnicos al productor para el uso de riego tecnificado, por ejemplo, o mejores prácticas en manipulación de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Son formas de llegar a que los productores puedan conocer no solo las tendencias, sino aplicar nueva tecnología. El Perú tiene algunas brechas importantes en innovación, desarrollo, tecnología y temas educativos también, ¿no? En capacitación. Los gremios que ya tienen experiencia tratan de incidir en estos temas para poder hacer que los pequeños productores, los grandes por sí mismos pueden desarrollar todas estas cosas, pero los pequeños son los que tienen necesidades de un acompañamiento más detallado. En el caso de AGAP, nosotros, si me permites una publicidad, sí me has dicho. Vamos a pedir permiso. El próximo año, como hemos traído como ejemplo, estamos trayendo el Summit de Global Gap al Perú, va a ser en Lima, por primera vez en las Américas. El año pasado fue en Ámsterdam y el anterior en Abu Dhabi, entonces hace cada 2 años. Va a ser del 5 al 7 de noviembre en Lima, entonces los invitamos a todos. Es una forma en que nosotros como gremio también tratamos de acercar la discusión internacional respecto a sostenibilidad, sustentabilidad, buenas prácticas agrícolas, hacia el productor local y hacia los productores de la región, ¿no? Esperamos empresarios pequeños, medianos, grandes de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, todos los países de la región,
Es una muestra de lo que venimos trabajando con todos ellos para cubrir estas brechas. Otra iniciativa que tenemos como gremio, y estamos trabajando con la cooperación internacional, específicamente con el BID y el gobierno, es crear un consejo sectorial de competencias para cubrir la brecha respecto a la capacitación. ¿Esto de qué se trata? De que la currícula y la necesidad de capacitación para el sector agro, ¿ya?, y la tendencia de qué debe estudiar, qué temas debe estudiar y cómo lo debe estudiar, lo determina el sector privado y lo acepte el sector público en la currícula. Entonces, esta organización, esto lo hemos venido trabajando con el BID, con el gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía de Perú, la PCM, el Ministerio de Trabajo. Esto esperemos que se pueda implementar y estamos a punto a partir del próximo año, y va a revolucionar la educación en el Perú en materia técnica. Claro. Esto va a afectar temas o incide en capacitación técnica y en capacitación superior, y es una muestra de lo que el sector privado organizado, orientado hacia los productores y hacia el mercado, de la mano con el sector público, puede lograr para seguir desarrollando el sector económico. Claro, muy importante por lo que vemos la capacitación, ¿no?, y el trabajo mano a mano. Y en el caso de Chile, Paulina, ¿qué nos podías contar? ¿Cómo apoyan ustedes y cómo trabajan con las empresas? Bueno, nosotros tenemos un trabajo, la verdad que bastante transversal en varias áreas que estamos desarrollando respecto de esta temática. Son hartos desafíos. Me gustaría igual partir un poquito antes de respecto de lo que escuchando acá a los colegas respecto de la verdad que a uno de repente es como ver los desafíos para las empresas, para los gobiernos, para los consumidores. O sea, aquí lo primero que uno debería destacar es que tenemos que estar definitivamente todos muy involucrados a la hora de empezar a avanzar en economías más sostenibles, porque de verdad es una responsabilidad de todos. Claro. Y uno puede dividir también ahí cuál es el rol que tienen los gobiernos, qué le toca decidir a las empresas, y evidentemente el consumidor, porque es finalmente el que decide qué bien comprar, y por qué va a tomar determinada decisión cuando compra, decide finalmente discriminar entre un bien que ha sido producido de una manera sustentable y sostenible vis a vis otro producto que quizás es más barato, pero evidentemente no cumple con ciertos estándares. Los gobiernos tenemos este rol de difundir las nuevas tendencias, como estamos hablando acá, pero también uno, comillas, dar el ejemplo cuando uno empieza a dar señales o a implementar instrumentos que dan esta señal al sector privado definitivamente. Quizás algo relacionado, pero en Chile, por ejemplo, a lo mejor se escuchó acá, pero estamos implementando el tema de no vamos a usar más bolsas plásticas. Se eliminan las bolsas plásticas. Y el primer choque, la gente estaba pensando qué vamos a hacer cuando vamos al supermercado, porque uno la bolsa plástica la usa para todo, que para la basura, que lo que sea. Pero la verdad que a mí lo que me llamó mucho la atención, y eso habla muy bien de la conciencia ciudadana, que en un corto periodo de tiempo la gente está asumiendo así de manera agresiva este tema bien. Claro. Estamos todos preocupados de comprar la bolsa desechable, de volver atrás, de ir con el carrito al supermercado, para no usar menos bolsa, usar la bolsa de papel. Y luego esto pasó en una línea de supermercado, y luego en las grandes cadenas de retail también asumieron su responsabilidad y dijeron, esta cadena de retail no va a usar bolsas plásticas, simplemente va a usar bolsas de papel. Entonces partió el gobierno como diciendo, tenemos que hacer algo acá, claro. Y finalmente la empresa privada empieza a coger esto. Esto y va dando señales. Entonces, yo creo que una buena manera de ir difundiendo estos estándares, y lo hace de manera voluntaria, lo cual es sumamente positivo, sin esperar que el gobierno finalmente implemente medidas vinculantes, como decimos los negociadores, con algún tipo de sanción, sino que son medidas voluntarias de algunos retail. Entonces, eso es importante. Y los consumidores finalmente, porque, como les decía, ellos deciden el producto que compran en esa línea.
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, lo primero, contarles que nosotros, por ejemplo, creamos una mesa de huella ambiental. ¿Quiénes participan? Participa el sector público, muchas agencias que tienen competencia en materia de producción y de consumo sustentable. Tenemos también la participación de muchos gremios y que tratamos evidentemente que participen gremios de todos los tamaños. Porque los grandes pueden aportar a los chicos y definitivamente porque a las micro y pequeñas empresas esto, como dije al principio, es algo positivo, pero es muy costoso, es demasiado costoso en sus procesos productivos. Y vuelvo al tema de esta herramienta porque nos parece realmente fantástica, contar que hace muy poquito tuvimos, justamente gracias al ITC, fuimos uno de los primeros países en capacitarnos, antes de este lanzamiento oficial, de capacitar a 50 empresas chilenas en el uso de esta herramienta, lo cual fue sumamente positivo, bien recibido, lo agradecemos y esperamos que podamos continuar capacitando a otras empresas en Chile respecto de esta herramienta, porque como dicen acá todos, o sea, la difusión es una labor de todos que es sumamente relevante. Y también nosotros tenemos unos talleres que se llaman programa de capacidad exportadora, y es ir generando capacidades insisto, principalmente nosotros estamos abocados, los recursos públicos, como saben todos, son limitados, entonces nos abocamos principalmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo creamos capacidades? Bueno, talleres, justamente donde discutimos estas tendencias, ese estudio que también mencionamos al principio de las principales tendencias mundiales respecto a los criterios de sustentabilidad, se le transmite a las empresas, se les capacita, se le apoya con recursos para empezar a aprender más qué significa. Claro. Y también empiezan a adoptar criterios de autoevaluación, de desempeño, cómo ellas mismas pueden realmente ver en qué, cómo están participando en la cadena, cuánto les cuesta participar y cuánto más les costaría involucrarse en una cadena desde la producción hasta el consumidor final completamente sustentable. Trabajamos algunos estudios en sectores tradicionales, ahora que aquí mencionan distintas cadenas en distintos sectores. Evidentemente el sector agroalimentario es un sector sumamente potente para empezar a trabajar estas temáticas y ahí nosotros nos hemos abocado. En el sector alimentos hemos tratado de partir por esos sectores. En Chile, como aquí se hace propaganda, nosotros somos grandes exportadores de vino, pero nuestros viñateros también la mayoría son grandes, ya están bien posicionados, fuertes, y ellos mismos tienen de partida divisiones completas en sus empresas de comercio sustentable. Y eso también es sumamente positivo y estamos tratando de ingresar mejor a los mercados con nuestro vino orgánico, por ejemplo, que también hace una diferenciación respecto de más costoso, pero también lo paga mejor el mercado. Veníamos hablando con un colega del mercado europeo, que es un mercado sumamente demandante y ya empieza a exigir estos estándares en los productos. Y entonces el vino es uno de ellos y no queremos perder posiciones dominantes en determinadas áreas que nos ha costado muchos años conseguir. Y me gustaría terminar también con el tema de los acuerdos comerciales, que es un área que a nosotros nos compete directamente y cómo también nosotros empezamos a incorporar la nueva agenda internacional, estas nuevas materias, en la negociación de acuerdos internacionales. Y algo que yo no me canso de repetir y de contar, porque cuando Chile inició este proceso de apertura comercial hace más de 20 años, 25 años, 27, ya llevamos negociando acuerdos comerciales, y eran abocados principalmente a negociaciones arancelarias. Eso eran los acuerdos comerciales antes. ¿Cómo ingresamos de manera más barata y hacerlos más competitivos? Y cuando por primera vez algún socio grande nos dijo, no, aquí hay que empezar a incluir temas medioambientales, temas laborales, o sea, nosotros era como sumamente un asustado, el desafío era grande, pero si no incluyen esta temática, no firmamos acuerdos. Y asumimos el desafío cuando tratamos de transmitir a todo nuestro sector exportador que íbamos a incluir estas nuevas cláusulas y disciplinas, pero ¿qué tiene que ver el medio ambiente con el comercio? Esa era la respuesta que uno generaba en el ambiente. ¿Qué tiene que ver los derechos laborales con el comercio? Y ahora uno ve que tiene todo que ver, o sea, absolutamente tiene todo que ver. Nunca el comercio puede estar por sobre
vulnerar los derechos de los trabajadores, vulnerar, tener un medio ambiente libre para todos. Y eso es algo que ya está absolutamente incorporado en el caso de nuestro país y de hecho ahora somos ofensivos en estas materias. O sea, nosotros tenemos que incluir, y estamos incluyendo disciplina de responsabilidad social corporativa, porque no queremos tampoco que las empresas tampoco tengan un comportamiento abusivo a la hora de producir. Entonces, las cláusulas en los acuerdos de libre comercio están incorporando todas estas temáticas. Y en los acuerdos de última generación ya están articulados completos que hablan de cambio climático, que hablan de desarrollo sustentable, que definitivamente ponen en sus preámbulos disposiciones que este acuerdo va a propender al cumplimiento de los objetivos en el pasado, el objetivo de desarrollo del milenio, ahora el objetivo de desarrollo sustentable. O sea, ya es parte del lenguaje que la gente involucrada en las negociaciones internacionales incorpora en los acuerdos. Y me parece que eso es sumamente positivo. Y volvemos al pecado original, la difusión, que nosotros tenemos como gobierno la responsabilidad de difundir por qué estamos haciendo esto, cuáles son los beneficios que genera, cómo nos posiciona frente al país, qué responsabilidad tenemos no solamente internamente, sino a nivel internacional a la hora de incluir este tipo de disposiciones en las negociaciones comerciales. ¿Por qué es tan importante lo que se está desarrollando en esta semana en Buenos Aires, la conferencia ministerial? ¿Por qué la gente debiera saber? Y al final a uno le sorprende de repente que uno le pregunta al ciudadano en la calle qué es lo que se discute acá en esta conferencia ministerial que es tan importante y que estamos 164 países discutiendo diversos temas, es como para hacer otro estudio de tendencia, para ver qué se discute. Bueno, gracias. Muy bueno, y también quería preguntarle a Rafael, porque ustedes han tenido una experiencia con una cantidad de empresas utilizando como piloto la herramienta del Sustainability Map. ¿Cómo han apoyado? ¿Cómo han logrado ese objetivo? Bueno, como lo dije al final de mi primera intervención, nosotros creemos que para avanzar en esto hay que trabajar de la mano de muchas otras organizaciones. Entonces tenemos, digamos, dos estrategias. La primera y más avanzada es trabajar con las asociaciones de productores de los productos que el Ministerio de Agricultura seleccionó, que como les dije son 15 cadenas productivas. Y están las frutas, muchas verduras, el cacao, el café, carnes, etc. Y en todos esos sectores en Colombia existen fuertes asociaciones de productores. Entonces lo primero que hicimos fue crear un comité, un grupo con los interesados, y nos hemos puesto de acuerdo para a través de ellos llegar a los productores más pequeños. Dentro de esas asociaciones también existen asociaciones de exportadores, y para esas asociaciones la herramienta de ITC es absolutamente crítica y fundamental, y ellos nos han ayudado a llegar a los más pequeños productores. La otra estrategia menos avanzada hasta el momento, pero creemos que será muy importante y tendrá un impacto muy grande, es trabajar con grandes compañías de manera individual. Ahí trabajamos con dos tipos de compañías. Primero, los grandes comerciantes detallistas, por ejemplo, Almacenes Éxito. Almacenes Éxito, que es el comerciante más grande del país, hasta hace unos 7 u 8 años, toda la fruta y verdura que vendía al consumidor final se la compraba a intermediarios. Hace 7 o 8 años cambió su estrategia y hoy el 100% de las frutas y verduras que vende las compra directamente a los productores. Entonces ellos han comenzado a desarrollar fuertes programas de desarrollo de productores en esa área, y nosotros estamos comenzando, hasta ahora dando los primeros pasos para trabajar con ellos y a través de ellos llegar a los productores con los cuales ellos adquieren los productos. Y lo propio estamos haciendo con otras grandes compañías productoras de alimentos que compran productos, materia prima en el país. Esas son, digamos, las estrategias fundamentales. Nosotros somos una asociación empresarial, pero a diferencia aquí de mi amigo, nosotros no somos un gremio. Nosotros no lo representamos ni tenemos la responsabilidad de trabajar con el Estado
para todas estas cosas importantísimas que aquí se dicen. Entonces, por eso creemos que la estrategia es trabajar con las asociaciones que conocen mucho mejor que nosotros, por supuesto, a los productores, grandes y pequeños, y a través de ellos avanzar. Hemos dado unos primeros pasos con las cifras que les di, que les compartí, pero creemos que la tarea hay que seguirla haciendo y falta un muy largo camino por recorrer. Claro, me imagino. Silvia, y si hablamos de las empresas exportadoras, que hay, me imagino habrán más medianas, grandes, ¿qué apoyo necesitan y cómo hay que trabajar con ellas desde...? El mayor desafío es la asistencia técnica y la capacitación, ¿no? Y para eso PROM Perú trabaja también con el MINCETUR, planes no solamente para Lima, la capital como Buenos Aires, sino para regiones, ¿no? Entonces se trabaja nuevamente un trabajo público-privado con las regiones, ¿no? Y se han hecho planes de exportación regionales donde se priorizan las líneas de acción. Y con PROM Perú hay todo un programa de ruta exportadora, o como Colombia tiene o como Chile tiene, para justamente poder apoyar a las pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? En realidad estamos muy alineados, somos parte de la Alianza del Pacífico, tenemos, digamos, un entorno, digamos, facilitador que apoya, digamos, para que las empresas se desarrollen, e incluso a nivel de comercio también se trabajan, digamos, para satisfacer estas demandas globales, también se trabajan, digamos, productos complementarios, ¿no? Claro. Para poder abastecer al mercado todo el año, ¿no? Hay una tendencia que también nos ha afectado a nosotros, porque para nosotros el sector textil también es muy importante, así como en Argentina, ¿no? Y digamos, estos consumidores, los millennials, ¿no? Que son cada vez más informados, más empoderados y que son consumidores muy conscientes del desarrollo sustentable, ¿no? Sí. Entonces, eso también ha hecho que en el sector textil cada vez se trabaje más productos, digamos, con telas orgánicas, que las empresas respeten. Bueno, en el sector textil, indudablemente, así como en los supermercados exigen el Global Gap y todas estas normas, los grandes retail europeos especialmente, de los Países Bajos, nos exigen cumplimiento de las normas laborales, de las normas ambientales, pero eso es bueno, porque yo creo que una cosa buena de los acuerdos comerciales, que yo siempre le explico a los ciudadanos de calle, ahora que estoy en Argentina, ¿no? Es de que los acuerdos comerciales te desarrollan institucionalidad. Entonces, pase el gobierno que pase, quedan normas institucionales que hacen que los gobiernos de alguna manera adopten buenas prácticas. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Y a nivel de acuerdos como la Alianza hace que trabajemos de manera conjunta, no solamente mirándonos como competidores, sino viendo espacios comunes para trabajar de manera conjunta. Claro, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, pues nos queda poco tiempo. Por ahí podemos, al recibir 2 preguntas del público, o una, estamos ahí medio justo, lo que les voy a pedir, para quién va dirigida, y si pueden ser breves, así podemos cumplir con los tiempos, ¿sí? No sé, acá hay una pregunta, Luna. Hello. First, I would like to thank all the panelists for the present. It was extremely interesting. My name is Fernanda Genezela. I am a researcher at the WTO chair in Brazil. I am the coordinator of all research in sustainability in trade. I'm also a consultant in a market access consulting agency. Oh, can I ask the question in English? Is that okay? Thank you. I heard a lot about bottom-up producing through consumers' demands on producing standards. And I do know that comparing to Brazil, Peru, and Chile exports a lot more fruits. Well, the researcher in me wants to ask, what is the impact of all the regulatory reforms that happened in Peru and Chile that went through convergence and coherence with European Union regulation model?
before the upcoming inflow of all voluntary standards. If that, without that step, if this increase in production would have been possible. And a follow-up question to that is, actually, how much of the effort in maintaining and making small and medium enterprises competitive is depending on the government's actions through reforms and to investments and to training and all that was mentioned before, and how much advocacy is needed by those. Okay, thank you. No sé si Silvia o Paulina podrían contestar. Silvia, ¿podrías contestarle? Sí. A ver si te entendí bien la pregunta. Preguntabas cómo estas reformas impactaban en las pequeñas y medianas empresas y cómo nosotros, como entidades de gobierno, pueden colaborar, ¿no? Nosotros, al igual que Chile, estamos en un proceso de apertura comercial. Y tenemos, digamos, también tuvimos un shock muy fuerte en el año 90, ¿no?, para estabilizar nuestra economía. Y a partir de ahí lo que hay son, digamos, apoyos transversales. O sea, lo que se preocupó el gobierno de establecer es más un ambiente facilitador más que subsidios. O sea, lo primero que hicimos fue simplificar todo, mejorar el ambiente de negocios para que a una empresa no tenga que hacer 100 pasos para formar una empresa, para que una empresa no tenga que pagar 50 impuestos, sino solamente hay 4 impuestos transversales para todos. Claro, una desburocratización, como decimos. Exacto, ¿no? Tenemos muy pocos programas en realidad de apoyo o cooperación. Tenemos un régimen, por ejemplo, especial para la agricultura, ¿no? Pero es transversal para todos. Tenemos también, digamos, casi no tenemos zonas francas, tenemos solamente 2 zonas de regímenes especiales en el sur y norte por ser zonas de frontera. Y la verdad es que no tenemos casi subsidios. O sea, lo que se ha tratado es más que todo de generar un ambiente facilitador. Indudablemente que las empresas han sufrido mucho. O sea, los primeros años fueron muy duros, pero las empresas aprendieron, como se dice, a sobrevivir en este ambiente. Y bueno, después entendimos que también no los podíamos dejar solos y se generaron algunos programas, digamos, sobre todo para las pymes, ¿no?, de apoyo, asistencia técnica, subsidios verdes, ¿no? Y en eso es lo que estamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una pena, pero nos queda poco tiempo, así que vamos a ir cerrando el panel. Quisiéramos invitar a la señora Mónica Rubiolo, jefe de División de Promoción Comercial, secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza. Esta entidad, junto con el gobierno alemán, constituyen el principal apoyo para el desarrollo e implementación de la plataforma de trazabilidad. Así que la escuchamos. Muchas gracias y muchas gracias a ITC por invitarnos hoy. Es realmente un placer estar aquí y poder dar un poco el testimonio también del apoyo a esta iniciativa, de la cual venimos siendo parte ya desde hace un tiempo. En el 2009 ya empezamos colaborando con ITC y hemos sido testigos del lanzamiento de las diferentes versión 1, 2 y 3 del mapa de sostenibilidad y ahora del mapa de estándares y ahora de esta última versión del mapa de sostenibilidad que realmente creemos va a llevar a este instrumento al next level, como se dice en inglés. Y realmente tenía preparado un par de speaking points, pero como los tengo ahí en el iPad, entonces los puedo olvidar. Y la razón principal es sobre todo el haber escuchado las diferentes intervenciones que se hicieron en el panel. Por casualidad es así que Suiza coopera mucho con Perú, con Colombia, son 2 de los países prioritarios con los cuales trabajamos. Y ha sido muy refrescante ver en la práctica lo que implica la sostenibilidad para estos países y lo vemos en el día a día cuando tenemos que trabajar también con la Asociación de Productores de Cacao, de Productores de Café en los 2 países, trabajando en algunas de las commodities que están confrontadas con este tema de sostenibilidad.
Quisiera también decir que no se tiene que realmente perder de vista la importancia que tienen instituciones como el ITC e instrumentos como el que se están poniendo ahora a disposición para avanzar este tema de discusión de sostenibilidad. Y en un ambiente muy politizado donde existen intereses divergentes, no siempre convergentes, también lo vemos ahora en las discusiones en la OMC, es muy importante poder contar con instituciones neutrales que son capaces de proveer la información a aquellos que verdaderamente la necesitan. Lo que me gustaría dejarles como mensaje y tratar un poquito de sintetizar lo que para mí me dejó el panel. Quisiera decirles que sostenibilidad es para países como Suiza, y también supongo es el mismo caso para Alemania, no es una cuestión de moda. No es un tema de moda. Sostenibilidad tiene que transformarse en una ventaja competitiva para las empresas y está representando cada vez más una parte importante de nuestro comercio. Somos también un país en donde el comercio justo, sostenible, representa una parte muy importante. Es prácticamente, no podemos hablar todavía de un mainstream porque no llega a ser un 50% del comercio, pero es una parte importante. También por un sistema de distribución de minoristas, de comercio minorista que permite el introducir estos productos sostenibles de forma realmente transversal. Pero es muy importante ver que esa es la tendencia y me pone muy contenta ver que ustedes reconocen también que el tema de medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, de asegurar que haya estándares de trabajo sociales que se aplican, no es una cuestión, no es un lujo que se pueden permitir las empresas, sino realmente es algo que se requiere. Espero que también el segundo mensaje que a mí me queda muy importante es que la cooperación entre los diferentes actores es algo fundamental. No es un tema ni del sector privado solo, ni del sector público solo. No es un tema de la cooperación por un lado y de los países por el otro. Es un tema conjunto. Estamos realmente en un planeta global y eso también se testimonia en la forma en que se manejan estos temas. Déjenme darles solamente un pequeño caso que me ha ocupado los últimos meses y es el lanzamiento de la plataforma de cacao sostenible en Suiza, que ha generado muchísimas discusiones. Es un tema, lo que nosotros llamamos multi-stakeholder dialogue, que tiene objetivos muy ambiciosos en materia de importación, no solamente de cacao, sino todos los productos de cacao, para todo lo que se exporta y se produce y se exporta desde Suiza en esta específica cadena de valor. Nos tomó casi 3 años desarrollar esta plataforma y fue realmente un trabajo sumamente intenso con todos los productores, también con las diferentes pequeñas y medianas empresas también suizas que producen chocolate. No es solamente una cuestión de los big players. Y realmente es algo, sin embargo, muy satisfactorio al final de ese camino. Y eso es lo que me gustaría dejarles como mensaje. El camino es arduo, pero vale muchísimo la pena llegar hasta el final. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Llegamos al final de la sesión. Solamente como último decirles que hay un stand del ITC en el hall central, así que los invitamos a que se acerquen para poder ver la plataforma y si tienen alguna duda están Anne y está Joseph que seguramente los van a poder ayudar. Muchas gracias a todos.